Saludos, damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Uno más Uno. Hoy es jueves 30 de mayo. Un jueves feriado, Un mucha jueves gente feriado. nos estará sintonizando desde la comodidad de su cama en el día de hoy. Adalberto ¿Encontraste Grullón. tapón para llegar aquí? No, Dios bendiga la calle en el día de hoy. No hay entaponamiento, damas y Sí. caballeros, en la capital, al menos en la capital, y suponemos que tampoco lo hay en las principales ciudades y carreteras del Así territorio nacional, que mucha gente se va y hasta hace puente. Sí, mucha gente quienes con hacen puente. Hay un par de colegios que también harán puente. Hoy es día de Corpus Christi, Sí. un día que la Iglesia Católica lo usa para realizar múltiples actividades, Millicent, Incluyendo procesiones. procesiones, Sí. caminatas de la Iglesia, pero hoy también se conmemoran 63 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, Sí. ese dictador que durante 3 décadas oprimió al pueblo dominicano y lo mantuvo subyugado, aplicando el terror para aplastar cualquier intento de disidencia y además para acaparar todas las riquezas nacionales, porque Trujillo se convirtió en el empresario único, Sí. el gran empresario, el gran capitalista de la República Dominicana, monopolizando las áreas de la industria, de la agropecuaria, de todo. Todo, calzados. Calzado, vidrio, harina, papel, harina. Todo, todo. Todo era propiedad del tirano, toda su familia, por Sí, supuesto, y hasta sí. los medios de comunicación. Exacto. Porque hay que recordar que la televisión la instala Trujillo, pero no la instala como una empresa del Estado, sino de su la familia, su hermano, claro. uno de sus hermanos. De manera que ese era Trujillo, y un día como hoy, en lo que hoy se conoce como autopista 30 de mayo, fue ajusticiado por un grupo de hombres que habían sido colaboradores de la dictadura, pero que también habían sufrido Sí. la represión, la persecución. la discriminación, Sí, el ataque, sí. el asesinato inclusive de parientes. Claro. Y decidieron un día ponerle fin a esta situación. Y gracias a ello, en estos 63 años que han transcurrido, este país ha estado desarrollándose Sí, y sí. construyendo su democracia, con muchísimo déficit todavía. Sí, pero en comparación, y qué bueno que tú haces este recuento porque ciertamente todavía hoy día hay gente que entiende que la solución a esos déficits de este sistema democrático, que no es perfecto, es abogar por un gobierno de mano dura. Esa es la mano dura de Trujillo, que en algunos casos algunos lo romantizan, pero hay que también señalar, o sea, la cantidad de crímenes, de atropello, o sea, la falta de libertad. Fíjate que hoy también, hace ya unos 3 años, que este 30 de mayo se conoce también como Día de la Libertad, porque eso fue lo que posibilitó que ese grupo de hombres lograran ajusticiar a Rafael Leonidas Trujillo, que comenzara a germinar la libertad. Claro que sí, después de ahí el pueblo dominicano tuvo que seguir enfrentando otras luchas, se hicieron unas elecciones en las que lamentablemente no se logró tener un gobierno democrático a largo plazo. Luego entonces vino la Revolución de Abril y de ahí para acá la historia es larga. Pero cuando tú pasas balance, y creo, Adalberto, que parte de lo que nos falta al pueblo dominicano es también reconocer los avances Que hemos tenido. Hemos Sí, avanzado. porque algunos resaltan de que las grandes obras de Trujillo, ¿cuáles son las grandes obras de Trujillo? Exacto. La autopista Duarte, algunas carreteras, Sí. pero señoras y señores, aquí ha avanzado este país Claro. enormemente. Hoy nosotros tenemos vías de comunicación por en todas las regiones, interprovinciales, Sí. intermunicipales, inclusive con zonas rurales remotas, en materia de infraestructura. Y nada más hay que ver la capital de la República, Santiago, o la Romana, las grandes ciudades, para que ustedes noten que la inmensa mayoría de los edificios que ustedes ven, de la vivienda que ustedes ven, de los barrios que ustedes ven, han sido construidos después de esa dictadura. Pero el tema no es eso, Claro. es la educación. Bueno. Es la Excelente educación, ejemplo. es la propia salud, que tenemos déficit, lo hemos dicho, sí. y no hay que demostrarlo. porque Todo el son mundo lo axiomas, vive, todo ¿no? el mundo lo vive. Tenemos déficit,
Pero hoy en día la gente no se nos muere ya de sarampión, No, ¿verdad? Ni de diarrea. Ujú. Es raro que eso ocurra. claro. O de Porque tuberculosis. el sistema que hemos construido ha sido capaz de frenar todas esas situaciones que nosotros teníamos en la era, hace 63 años. Y la verdad que además de democracia, fíjate, cuando muere Trujillo, cuando es ajusticiado Trujillo en el año 1961, en el país habían 36 emisoras de radio. Hoy hay 376. Ya tú sabes. En el país había, y las 36 emisoras eran, como diría Teo Veras, sumisas y románticas. Ujú. Mucha música romántica. Música y novelas de o radio. callado, nadie le hablaba. Ujú. O sea, no se hacía un periodismo crítico. No, de ninguna manera. Ahí en la radio. Entonces, los periódicos que sobrevivieron, Caribe, en esa época, La Nación, eran periódicos al servicio de la dictadura. Totalmente. Callaban y alababan. Eso era lo que hacía. Sí, sí. Eso era lo que, hoy no, damas y caballeros. Hoy nosotros tenemos un espectro mediático extremadamente amplio, en el que inclusive nos pasamos a veces de la raya usando estos medios Sí. para decir cosas que pueden ofender a otros, que pueden violar derechos de otros, Que no son verdad. que no son verdades. Y utilizarlo inclusive para proselitismo partidario, como se Totalmente. hace, o empresarial, Sí, sí. particular. Todo esto, pero eso es parte de las características de la democracia. Y todos preferimos que ocurra eso A que ocurra a que lo no haya contrario, censura, claro. que ocurra lo contrario. Así es. De manera que el país se ha avanzado además en el régimen de partidos. ¿Cuántos partidos teníamos en la era de Trujillo? ¿Cuánto tenemos hoy? Hay ¿Cuántos 34 tenemos hoy? reconocidos. 34 reconocidos y muchísimos Sí, movimientos exacto, partidarios de exacto. otro tipo que también hacen proselitismo. De manera que nos falta mucho todavía, pero hemos avanzado. Y eso es importante saberlo. Claro. Y jamás Exacto. vamos a permitir una dictadura, No, ni siquiera aproximada a la que nos gobernó desde el año 1930 al año 1961. Esa es la gran realidad. Por otra parte, Millicent, ya sin Trujillo, gracias al pueblo dominicano, que no lo tenemos, ayer se inició por fin Caramba. el conocimiento del juicio de fondo que se le sigue a un conjunto de funcionarios, incluyendo a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis Y Magali. y Magali, quienes están involucrados en el denominado caso Antipulpo. Así es. Ahí se habla de que cerca de 5.000 millones de pesos habrían sido mal usados durante el régimen de El los gobierno. gobiernos de Danilo Medina. Y estos personajes habrían sido los principales, los que encabezaban ese proceso. Y bueno, se comenzó el juicio. Ayer se presentaron las primeras evidencias Exacto. por parte del Ministerio Público y se supone que la próxima semana va a continuar desarrollándose ese proceso. Pero que no esperan ustedes que sea corto. Exacto, no, y que no ha sido corto. No, no. Este fue el primer caso de presunta corrupción administrativa que incoó este nuevo Ministerio Público. Y es un caso de Alberto que ya va para 4 años en los tribunales, que si no hubiese pasado a juicio de fondo, corría el riesgo de perimir desde el punto de vista legal. Pero como siempre decimos, o sea, el tema de que estos casos duren tanto dilucidándose no es una responsabilidad que se le pueda adjudicar totalmente al Ministerio Público. Son las barras de defensa que incidentan estos procesos y que lo alargan. Parece que algunos de ellos estaban contando con un cambio de gobierno y tener una coyuntura política que les fuera más favorecedora. Pero lo cierto es que ya ayer finalmente comenzó este juicio de fondo y que, como tú dices, lamentablemente no se puede tener expectativa de que vaya a ser un proceso rápido. Eso va lento. Así es, va a seguir lento. Muy lento. Pero comenzó el juicio de fondo. Y ya Sí. cuando comienza el juicio de fondo, eso no se para. Ya no hay vuelta puede atrás. ver. Claro. Bueno, el año pasado estuvo repleto de incidentes, incidentes, para posponer que se llegara a esta fase del juicio. Ya había terminado el proceso de instrumentación del expediente y ahora lo que se trata es conocer el fondo de la acusación. Y de eso se trata. Damas y caballeros, hay que poner
la vista Sí, en en estos torno a casos, estos ¿no? casos. Este no es el único, pero este es el más Sí, viejo, como tú has sí. dicho, fue el primero Fue que se el primero. instrumentó. Y hay que esperar a que tenga un resultado final. Si hay inocentes, que sean los inocentes. Hay uno que yo creo que es una víctima de ese expediente, el que está ahí, que inclusive estuvo preso. Que El es un exministro de Salud, el exministro de Salud, Freddy. Freddy Hidalgo Núñez. Freddy Hidalgo, todo el que conoce a ese caballero sabe que es una persona decente, pero él actuaba dentro de ese entramado, según el expediente, hay que verificarlo, Claro. de manera complaciente, obedeciendo órdenes, directrices, que según él venían de arriba. Sí, que eran tiempos difíciles, tiempos eran tiempos difíciles. del otrora poderoso Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo del danilismo, Adalberto. Sí, sí. Eran tiempos Y difíciles. la gente aquí no acostumbra a renunciar. No, ni a disentir. Hay gente A que no le disentir. gusta enfrentar el poder. Lamentablemente, Sí. pero será en el juicio de fondo que se verán si hay evidencias o no en contra de los acusados y quiénes podrían estar implicados y quiénes no, o si todos están libres, si fue verdad que fue una fábula del Ministerio Público, como dice la oposición política. Pero esa es la situación. Miren, dicen, hay muchos otros temas, El IAD sigue en el banquillo de los acusados. Caramba, Porque el IAD es el Instituto Agrario Dominicano, damas y caballeros. Hubo una época en que aquí el país estuvo impulsando un proceso de reforma agraria. Se trata sobre todo de los años 70. En el año 1972, el gobierno que encabezaba el doctor Joaquín Balaguer promulgó lo que se conoce como un código agrario, que permitió impulsar un proceso que perseguía, entre otras cosas, evitar que las mejores tierras del país estuvieran baldías, sin cultivo. Pero además pretendía llevar la justicia social al campo. ¿Cómo? Poniendo esa tierra en manos de campesinos, de pequeños productores y campesinos sin tierra. Exacto. Muchas de las tierras la había heredado el Estado Dominicano justamente de la tiranía de Trujillo, sí. Fueron expropiadas. Otras estaban en manos de particulares. Entonces se estableció ese código agrario y se creó, el Instituto Agrario ya viene de los 60. En los primeros años de la década del 60, en toda América Latina se crearon instituciones parecidas para evitar que ocurriera otra revolución como la de Cuba y que los campesinos la apoyaran. Sí, ese era el cuco. Ese era el cuco. Sí. Pero aquí tuvimos muchos problemas que impidieron que se hiciera una reforma agraria amplia en esa época. La Revolución de Abril, el derrocamiento de Juan Bosch, lo que todos conocemos. Pero en el año 72, Balaguer promulga ese código. Y ese código implicó que este Instituto Agrario Dominicano jugara un papel estelar, repartiendo tierra, haciendo asentamientos colectivos, individuales, en los valles nacionales. Pero eso llegó a un límite, llegó a los 80 y todavía en los 90 se estaban aplicando algunas leyes agrarias, pero ya en decadencia. Pero entrado el siglo XXI, ya el IAD era una entelequia. Wow. Y lo sigue siendo hoy en día. Sin fondos, sin capacidad para asistir a esos productores que fueron asentados durante la década, principalmente del 70 y de los 80. Una entelequia. Y con mucho negocio cuestionable. Pero ahora, el director del IAD cree que no se dio cuenta de eso, él no sabe que eso pasó. Ay. No se ha enterado. ¿Y qué está haciendo? Buscando donde quiera que aparezca algo para dárselo a especuladores de la tierra, porque no es a campesinos. Y entonces, Es a especuladores generalmente vinculados. Todo este comentario, damas y caballeros, viene a propósito de que en esta semana Villa Altagracia se ha plantado, se ha parado de pie para enfrentar un último intento que ha hecho el director del IAD de regalarle a una fundación cuyos integrantes son desconocidos, totalmente conocidos en ese pueblo, una fundación cristiana, nada más y nada menos que una parte de Novillero, es Catarey, la loma de Catarey. Y ahí en la loma de Catarey existe un bosque interesantísimo, que es un banco de semillas de pino, que tiene el Estado Dominicano para repoblar las áreas que han sido deforestadas en el país. Oye, ¿me se lo regalan a la gente? Oh, Dios mío.
Una cosa que le ha costado tanto esfuerzo al Estado Al Dominicano. Estado Dominicano. Por suerte, han chocado con una población que tiene cada vez más conciencia ecológica. Claro. Se le ha enfrentado y la gente fue y lo paró. Y Medio Ambiente actuó. Hay que reconocerlo En esta ocasión actuaron. Actuó adecuadamente, apreció a la gente. Ahora, ¿quiénes están presos? ¿Quiénes quedan presos? Los campesinos, dos pobres individuos que participaron poniendo los arambes, pero Sí, obedeciendo pero a órdenes. exacto, había órdenes por un dinero. superiores ahí. Entonces, hay que hacerse eco de esto, porque este es el penúltimo. Recuérdense ustedes lo que ocurrió en la duna de Baní. Claro que lo recordamos. Ahora reciente. Sí, triste recordación. El día de otra claro. vez. Sí, sí. Repartieron tierra, señores, en una loma de arena. Y ahí mismo en Villa Altagracia el caso de la loma de Novillero, Sí, que sí, lo sí. tratamos Que hay, y ampliamente además aquí. el IAD tiene pendiente hacer otros asentamientos Oh, no, por Dios. en la zona. Digo, creen ellos que lo van a hacer. Porque lo que la gente está pidiendo al presidente Luis Abinader es que quite ese hombre de ahí. Y que ponga a alguien que tenga los pies en la tierra. Y que además se coordine con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Agricultura, con el Banco Agrícola, para que en las áreas protegidas o en aquellos lugares vulnerables para el medio ambiente no se permita asentamiento humano. Claro. No se debe. Mira, nosotros aquí en Uno más Uno hemos estado enumerando los déficits de esta primera gestión del presidente Luis Abinader y del PRM y hemos hablado del tema de los derechos humanos, en el caso, por ejemplo, de mujeres inmigrantes y de otros temas. Yo me atrevo a sumar este tema, el tema medioambiental y sobre todo el tema del manejo de la tierra, como un tercer eje al que el presidente tiene que prestarle atención a Adalberto de cara a una nueva gestión. El tema de tú tener a las propias instituciones públicas que deben de velar para que este tipo de cosas no suceda y tú tenerla como parte de quienes permiten estos actos, eso es bastante cuestionable. Y además, ¿cómo revela que hay una debilidad institucional muy fuerte? Aquí hemos analizado el caso, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, la representación que tiene en los terrenos, que es muy débil. Pero lamentablemente Adalberto revela que hay una debilidad institucional en todo el sistema que tiene que ver con la protección de las áreas protegidas. Y yo me atrevería a pedirle al presidente Luis Abinader que le preste atención a este tema, porque como tú bien has dicho, y hemos hablado hoy justamente de cómo este país ha avanzado, aquí la ciudadanía ha crecido en conciencia medioambiental, la gente está cada vez más empoderada. Entonces, este tipo de cosas no deberían ya estar pasando. Damas y caballeros, tenemos que pausar y al regresar tenemos interesantísima entrevista en el segmento En Primer Plano. Hoy con la participación de Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS. Y también con Nelson Pimentel. Él es especialista en Derecho Ambiental, tal vez el principal especialista en Derecho Ambiental con que cuenta la República Dominicana. De manera que con ellos vamos a pasar balance a ese sector. Bueno, justamente. Milici. Muy bien. Así, no se nos muevan, que esto se pone bueno.